Estimados, en Brasil vivimos una crisis que es muy fuerte, muy intensa, como en todo el continente latinoamericano. Al contrario de la versión ideológica de la derecha, no hay para nosotros una crisis del coronavirus. Desde septiembre, octubre del año pasado hasta diciembre, el precio de las principales mercancías, de insumos industriales y agrícolas, estaban en una tremenda baja en el mercado mundial. Y esta baja se acentuó muchísimo a partir de diciembre, después de la aparición en China por primera vez del coronavirus. Y sigue ocurriendo con mucha fuerza. Es decir, nosotros ya estábamos en 2019, el crecimiento del comercio mundial, que era la gran esperanza de los liberales de derecha, fue no más que 1,5, la tasa más baja en los últimos 10 años. Es decir, ¿qué estamos viviendo nosotros? Una tremenda crisis capitalista, quizás muy semejante a la de 29, a la crisis mundial de 29. Esa crisis, es obvio, fue acentuada por la emergencia de la pandemia, del coronavirus, pero no es responsable por ella. Lo único que hace es acelerar, definir más su perfil. América Latina, bajo el impacto de la crisis, va a producir, sin ninguna duda, una devaluación todavía más fuerte de la moneda, un asalto al Estado todavía más intenso, crédito de todas formas, intervención estatal masiva en favor del rentismo, de las formas ficticias de valorización del capital. Y es por eso que Paulo Guedes acá, bajo la administración del protofascista Jair Messias Bolsonaro, puso casi un poco más de $1 trillón hace un mes para salvar el país de la crisis según el cinismo burgués, pero que de hecho puso una plata gigantesca en manos del sistema bancario. Este mismo sistema bancario que aprovecha la crisis y la plata del Estado, de recursos públicos, para ampliar su control sobre el sector productivo y sobre todo concentrar y centralizar todavía más el capital. Es obvio que está produciendo acá un desempleo gigantesco, pero ese desempleo no es un privilegio brasileño, argentino, mexicano. Esta semana, en Estados Unidos, el número de trabajadores que buscaron por el seguro de desempleo alcanzó la cifra de 26 millones de trabajadores. La situación, por lo tanto, de América Latina es muy grave. Y en Brasil, Bolsonaro siempre lo que está haciendo es la vanguardia del movimiento. La izquierda completamente paralizada, sin diagnóstico de la crisis, sin capacidad de intervención en el movimiento sindical, sin imaginación política y solamente repitiendo las recetas envejecidas y utilizadas por un keynesianismo sin los dientes para morder. ¿Y la derecha qué hace? La derecha busca acá no solamente aprovechar la crisis para fortalecer una cohesión burguesa de comerciantes, terratenientes, industriales remanescentes y sobre todo los banqueros, para profundizar la dependencia, tener más control del Estado y crear aquí una cantidad de situaciones en que la austeridad será el criterio de un valle de lágrimas para siempre. Este liberalismo de izquierda es incapaz, bajo el bordón moral de la defensa de los pobres, de ofrecer una salida real para las grandes mayorías. Está muy claro eso acá. Y por eso Bolsonaro sigue atacando el sistema. Ataca el Supremo Tribunal Federal, es decir, la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte no es, de hecho, digna de ningún respeto. No hay crimen en esta república que fue realizado sin el concurso muy claro de la Corte Suprema. Por otro lado, Bolsonaro sigue atacando el Congreso, en donde tiene mayoría completa, es decir, no tiene mayoría para su gobierno, pero tiene mayoría para aprobar todo lo que llaman las reformas neoliberales, las reformas en favor del capital. De tal manera que Bolsonaro sigue atacando el Congreso. Y el Congreso, de hecho, es un covil de ladrones, corruptos y bandidos, en su gran mayoría. Y mira, el Congreso brasileño fue renovado acá en casi 70%. Pero Bolsonaro sigue atacando. Y Bolsonaro sigue atacando la prensa libre,
afirmando que la prensa libre miente. Y la prensa libre miente todos los días. Y a respecto de la crisis, de la política, de los bastidores de la lucha política, de la pandemia, de todo lo demás. De tal manera que Bolsonaro sigue buscando un nuevo régimen político que no, aquí vacilo en llamar un régimen de un Estado policial, un Estado policíaco cuyo perfil no está acabado. No es una dictadura en el estilo clásico que tuvimos en la década de 60 y 70, pero un régimen en donde todas las libertades no puedan ser utilizadas. Este tipo de régimen ya empezó acá con la ley antiterrorista aprobada por nada menos que Dilma Rousseff, cuando todavía estaba en la presidencia de la República, en 2014. Y sigue desde allá un conjunto de leyes y medidas en el Parlamento destinadas a supresión de todas las libertades individuales. Acá, por lo tanto, se juega la suerte de todos nosotros, porque, por un lado, la crisis se va a profundizar y no hay ninguna posibilidad de que la oposición de izquierda ofrezca una alternativa de corto plazo. Y de otro lado, la derecha avanza en todas sus tesis. La crisis turbina todas las fuerzas en su favor y ellos buscan un régimen policíaco sin duda alguna. Y eso pone a todos nosotros en una situación que es una lógica de las situaciones extremas, en que el liberalismo de izquierda es incapaz y el liberalismo de derecha es intolerable, y que por lo tanto esta es una hora de la revolución brasileña, y que nosotros vamos a tener que discutir una alternativa real de nuestros pueblos, para más allá de los partidos políticos actuales, más allá de los liderazgos electorales que tuvimos hasta ahora, una nueva situación donde el pueblo, la emergencia del pueblo en la historia, aparezca como un nuevo capítulo de la historia brasileña y latinoamericana.